Perfecto, sonría porque le estamos filmando. Muy bien. Atención, vamos a compartir pantalla y vamos a estudiar el asana. Les mandé un archivo acerca de asana, no sé si lo pudieron ver. Eh, Lindo sería que los vean esos archivos antes de llegar a la clase. Eso sería fantástico porque así vienen mucho más claro a la clase y con más preguntas. ¿Está bien? Aquí. Entonces, vamos a, vamos a ir a buen ritmo, no muy rápido ni muy lento. Asana. Asana básicamente significa lugar donde sentarse, o silla, o forma de sentarse, o estar sentado, o postura de sentado también. Después, asana la misma palabra sánscrita se comenzó a usar para todas estas otras posturas. Está linda esta imagen igual. Este yogi, mira aquí está levitando el yogi. Eh, bueno, los yogis van a la selva normalmente o a la montaña y ponen una piel de venado. En este caso, esta tradición que se ve en las pinturas, ponen una piel de tigre. Y esas pieles impiden que las serpientes se suban al asiento. No les gusta la serpiente o se sienten intimidadas o alguna razón X, las serpientes no se suben al lugar del asiento cuando está esa piel, sobre todo la piel de venado, y entonces el yogi no tiene que preocuparse de ese factor y puede estar con los ojos cerrados por mucho tiempo. Bueno, eh, asana, básicamente, según Patanjali, se refiere a una postura confortable. Patanjali en sus Yoga Sutras, ¿cierto? Capítulo 2, texto 46 y 47. Lo describe como una postura confortable mantenida por un tiempo con mínimo esfuerzo y con concentración en el infinito. Sucede que Patanjali no habla mucho más que esto de asana en su tratado de los Yoga Sutras. Eh, Solamente estos dos textos, estos dos versículos, lo cual es bien raro entonces por qué se volvió tan popular el asana si en el mismo tratado filosófico acerca del yoga apenas se discute. Bien. Y deriva de la raíz sánscrita permanecer, ser, sentarse o estar seguro en una postura en particular. Pueden ir comentando, haciendo preguntas y lo que quieran, reclamando también. Luego, aquí está el desglose de ese texto, de ese versículo. Stira significa estable, Sukam cómodo, asana postura, en este caso. Stira Sukamasanam. Eh, Pregunta de prueba esto. Así que traten de recordar esta palabra sánscrita que es muy fácil de recordar. Ya les expliqué que si hacían tiene un nombre técnico eso, cuando haces asociaciones para las palabras. Bueno, puedes recordarlo como estira su cama. Aquella persona estira su cama asanam. Antes de practicar asanas, para Patanjali es súper importante practicar las reglas morales y éticas, que son los yama y niyamas. Yama significa control, niyama eh, sería algo así como o descontrol. Yama son las reglas para con uno mismo y niyama son las reglas para con la sociedad. Y esta, la función de seguir estas reglas es que regulan tu existencia y el entorno eh, de tu existencia, el escenario, lo regulan hacia la modalidad de la bondad, de tal forma que el practicante entonces puede tener esta base y poder dedicarse a la trascendencia. Siempre va a ser necesario, recuerden que pueden hacer preguntas, siempre va a ser necesario tomar algunas consideraciones generales y específicas antes de
lanzarse a la práctica de asanas y, uy, como por ejemplo si hace frío, si hace calor, cuánta práctica tienes encima, si estás en training, si no, si es la mañana, es la tarde, es la noche, o todas esas cosas cambian un poco la forma de enfrentar el asana. Cada una de esas consideraciones va a cambiar un poquito, eh, digamos, la estrategia o las capacidades, las posibilidades que vas a tener al respecto de cómo enfrentar el asana. Bien. Aquí están tres de los más relevantes maestros eh, que propagaron el yoga por todas partes del mundo. Este señor de acá es Krishnamacharya, se conoce como el padre del yoga moderno. Algunos ya lo llaman el abuelo, un poco porque ha corrido mucha agua bajo el puente después de él, pero en realidad es el padre del yoga moderno, Krishnamacharya. Y fue el maestro de Iyengar y también el maestro de Patabi Joyce, quien es muy conocido o muy famoso por crear el estilo de yoga Ashtanga Vinyasa Yoga. Así que tenemos Iyengar Yoga y Ashtanga Vinyasa Yoga. Bueno, esto es lo más importante que tienen que saber, que existen diferentes formas de clasificar las asanas. Eh, ¿Ok? Columna, efecto general, por ordenamiento coreográfico y energético, por nivel y dificultad de las posturas. Pero todas estas involucran energía, como un nivel de energía. Todos estos tipos de clasificaciones tienen como factor común, digamos, diferentes niveles de compromiso energético, diferentes niveles de compromiso mental, circulatorio, respiratorio, etcétera. Y a eso lo vamos a llamar energético. Entonces a todos les puse como apellido como energético, ¿ok? Partamos con la clasificación por columna. Eh, Están las samastiti, sama, estas dos primeras sílabas es una palabra, significa igual. Sama significa igual en sánscrito. Y stiti significa permanecer o también estable. ¿Ok? Entonces se refiere a una columna que no está exageradamente ni para los lados, ni para atrás, ni para adelante, sino que está igual, igual, permaneciendo igual por todos los lados donde se le mire más o menos, relativamente manteniendo las curvaturas naturales de la columna. Luego, las purvotanas, que son las posturas de extensión, las posturas tanto como extensión axial, como las que hacen un arco hacia atrás. Cuando la columna hace un arco hacia atrás, se le conoce como hiperextensión o arco. A veces en diferentes estilos de yoga se les conoce como arco. Pero cuando la columna se alarga en el mismo eje, en dirección de la coronilla, a eso se le llama extensión axial. Así que hay dos tipos de extensión. La extensión que se alarga en su propio eje y la extensión que genera una curvatura hacia atrás. Luego está Parshva, que literalmente significa lateral, así que estas serían las extensiones laterales, lateralización o inclinación lateral. Eh, los tres grupos. Cada vez que hay una extensión lateral, aquí estoy extendiendo mi costado derecho del cuerpo, simultáneamente va a suceder que al otro lado del cuerpo va a haber una inclinación o una flexión lateral. ¿Sí? Así es que las parshvas pueden ser ambas cosas a la vez. Y también hay posturas donde trabajamos lateralizando, pero no necesariamente hay inclinación del tronco. Pero trabajamos en un eje lateral. Y luego están las paribritas, que literalmente significa torsión, donde el cuerpo está girando sobre su propio eje, sobre el eje de la columna.
y las Pachimotanas. Y, como les envié un archivo bien completo, todo esto está escrito en el archivo, por si acá para que sean estratégicos en, en la toma de apuntes, digamos, ¿sí? Y Paschimotana significa flexión, eh, todas las posturas que anatómicamente hoy en la kinesiología o en la ciencia del movimiento y la biomecánica del cuerpo se les conoce como flexión. Para los yogis, eso sería el estiramiento de la parte posterior del cuerpo, las Paschimotanas, o en la parte oeste del cuerpo. Y luego estarían las viparitas. Por ejemplo, esta que está aquí, esta imagen que está acá, es una postura tanto de viparita, inversión, como también, ¿qué otra? Flexión. em, Tírate a la piscina. Purbotana, Sí, Purbotana. purbotana. Sí, sí, sí. Sería viparita y purbotana. Muy bien. ¿Y esta otra? Piparita, Y eh, Purbotana. purbotana también, porque es muy similar a la anterior. mm, Casi no tiene diferencia. Bueno, entonces, aquí esta clasificación por efecto, el efecto terapéutico o el efecto energético que provoca la postura, ¿ok? Que lo vamos a llamar efecto general. Hay efectos específicos, donde hay posturas que tienen efectos súper específicos, pero ahí se podría clasificar las asanas en grupos de efecto general. Todas las que provocan activación, todas las que provocan un trabajo interno en los órganos internos, le vamos a llamar fisiológico. Y todas las que evocan o preparan el descanso o definitivamente son posturas de descanso, esas tres tipos de asanas, las vamos a llamar langanam o posturas de descanso. Y después están las dhyanam, que son posturas que preparan la meditación, son meditativas o evocan la meditación. Esta clasificación es súper importante de entender porque este criterio de activación, descanso, es el criterio que vamos a aplicarle a todos los demás tipos de ordenamientos de las asanas o los demás tipos de clasificación de asanas. ¿Ok? Siempre vamos a tratar de seguir este orden, es decir, que lo primero que hacemos activa, que luego hay un trabajo interno, que luego hay una relajación y finalmente hay una profundización en la meditación. Vamos a tratar siempre de seguir ese orden, de activar, profundizar, trabajo interno, relajar, soltar y integrar lo que estamos haciendo como una meditación. Entonces, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál es el orden que normalmente vamos a seguir en todas las etapas de la práctica de asana y en todas las estructuras? Va a responder Dani. Dani, yo. Sí, tú. Lo que recién estábamos hablando, pues del efecto general, de partir con activación, un efecto fisiológico, descanso y terminar con una meditación. Perfecto. Está bien lo que dijiste. Ahora lo va a responder Cintia, pero con otras palabras. Eh, no escuché porque se me desconectó internet, entonces tuve que volver a entrar. Ya, no te preocupes. La No sé de pregunta qué están es, hablando. ¿cuál es la lógica que vamos a seguir en la práctica de asanas? En todos los niveles y estructuras de la práctica de asana responde PRI. Eh, la activación, ¿Ok? no la pregunta completa. La activación, luego la... ay,
No me las aprendí, sorry. Estaba muy No, atentada. pero Pero después viene como el eso, descanso y luego la meditación. Me falta el del medio. perfecto. El del medio Mm. es como el trabajo interno, el Ah, profundizar en el trabajo. Activar para luego trabajar, profundizar, luego relajar, y luego la meditación sería como la integración, como la digestión, ¿sí? Cuando digerimos el trabajo y lo integramos, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, esta lógica de estos 4 pasos es lo que vamos a usar constantemente, esa misma lógica en todos los momentos de la práctica, en todas las estructuras de la práctica, en todos los detalles de la práctica. Y la naturaleza ya es así, solamente que nosotros no lo sabemos. No lo sabemos porque tenemos que trabajar las mismas 8 horas diarias todos los días. Pero igual existe un fin de semana que sería como el relajo, el descanso. ¿Sí? Pero estamos bien lejos de otros ciclos de la naturaleza. O sea, el único ciclo que conocemos son los 7 días de la semana y las 3 semanas de vacaciones que tenemos en el verano. Eso sería como lo más cercano que estamos de este ciclo de activar y relajar. Pero la naturaleza lo presenta en miles y miles de formas. Por ejemplo, existe una luna ascendente y una luna menguante, que tienen características completamente distintas para las plantas, para el océano, para los líquidos en general, para los líquidos de tu cuerpo incluso, para el flujo sanguíneo y todo. Eh, Existe el día y la noche, existe primavera, verano, otoño, invierno. Existe... Ah, ¿saben qué otro ciclo conocemos? Los días de pago de fin de mes, cuando nos pagan a fin de mes. Sí, es como un ciclo de activación y después va así el resto del mes. Eh, pero bueno, la lógica de la naturaleza es esto. Los árboles botan sus hojitas en otoño y se disponen a descansar. Eh, y algunos animales incluso hibernan y se disponen a descansar y después se vuelven a activar. Esa dicotomía entre activación y relajo está en todas partes de la naturaleza y en tu cuerpo también. La circulación sanguínea o la respiración o la digestión. Todo tiene este ciclo de activación, relajación, activación, relajación, activación, relajación, activación, relajación. Sin ese tipo de ciclo alterno, eh, enfermaríamos constantemente. Bueno, el estrés es parte de esa distorsión de ese ciclo, ya sea para un lado o para el otro. ¿Ok? Entonces, lo que no queremos es tener una práctica depresiva ni una práctica estresada, ninguna de las dos. ¿Ok? Entonces, bueno, solo quería asegurarme de que se entendía el concepto. Ya, entonces, estamos acá. Aquí, esta es la lógica que vamos a aplicarle a todo. Siguiendo. Siguiendo esa misma lógica, existe un orden tradicional en el Hatha Yoga tradicional de ordenar los diferentes tipos de asanas según posicionamiento geográfico. Yo le llamo criterio coreográfico energético a eso, algo que yo mismo me inventé. Y según ese criterio partimos con posturas de pie porque estas producen activación, semipié, posturas pronas y cuadrúpedas también producen activación. Luego posturas de piso y sentado son posturas intermedias, ya no están produciendo activación, sino estamos recalcando en la profundización del trabajo. Y luego las posturas supinas claramente son de descanso. Y las posturas de inversión son también posturas que evocan el descanso y las posturas como Shavasana directamente y posturas de meditación. Aquí está el gráfico de cómo, para que tengan como una imagen más visual. Siempre vamos a partir con una sección de posturas de pie, en la cual también podemos agregar posturas de semipié,
donde no estás sentado y todavía dependes de tus pies, pero no cargas todo el peso en las piernas, sino que hay una cuestión, hay un asentamiento anatómico, y hay muchas posturas que calzan en ese concepto. Por ejemplo, Malasana. ¿Conocen Malasana? Con las dos plantas apoyadas en el piso y llevas el trasero en dirección de los talones, ¿sí? Con las manitos a veces en Namasté, en el centro del pecho, y las rodillas un poquito abiertas, por ejemplo. Todas esas posturas no son sedentes, no son sentadas, dependen de las piernas y puedes volver a pararte, digamos, estás a 1 centímetro de pararte o a 1 centímetro de sentarte. Son posturas intermedias. Luego tenemos posturas de equilibrio de brazos, luego posturas cuadrúpedas y pronas, ¿ok? Todos los tipos de 4 apoyos, 6 apoyos, etcétera. Pero también hay posturas donde uno está de guatita hacia el piso y esas serían las posturas pronas, que no necesariamente son cuadrúpedas, pero son familiares de las cuadrúpedas, porque van y vienen entre la una y la otra. Luego las posturas de sentado, ¿sí? Y de ahí las posturas supinas y las posturas invertidas. Después de las invertidas también vuelves a poner supinas y después finalmente posturas de inversión. Eh, no para invertir en la bolsa, sino para invertir los procesos fisiológicos en tu cuerpo. Entonces, si se fijan y observan, por eso hice estos monitos, para que tuvieran una idea mucho más gráfica, de que aquí hay un gasto de energía mínimo cuando tú pasas de la sección 1 a la sección 2, de la sección 2 a la 3, de la 3 a la 4. ¿Se entiende? Es casi un resultado natural, como que una cosa va llevando a la otra. No sé si pueden darse cuenta de eso. Que básicamente no hay mucho camino. En cambio, por ejemplo, pongamos que de aquí, de una invertida, pasar a la postura de pie, hay mucho esfuerzo físico y neurológico y circulatorio y respiratorio versus lo que se está presentando acá, digamos, que cuando ya pasaste a la siguiente etapa, fue un movimiento muy pequeño para situarte en la nueva realidad geográfica o posicional. ¿Se entiende? Por ejemplo, pasar de las posturas de pie a semipié es nada. Es como un esfuerzo muy pequeño. Y de semipié casi que ya te caes para adelante a poner los brazos a hacer el equilibrio. Una vez que estás en equilibrio de brazos, es casi obvio que después vas a apoyar las piernas y vas a quedar cuadrúpedo. Luego, sentarse es un resultado natural. De sentarse es solamente echar la espalda al piso para quedar recostado. Y de la espalda al piso es solo cuestión de levantar las piernas para quedar en una invertida. ¿Se entiende lo que estoy tratando de observar, de analizar, de comentar ahora? Y Sí se no solamente... entiende. ¿Se entiende? Ok. No solamente tiene una lógica de mínimo esfuerzo, donde una cosa va llevando a la otra de manera natural, ¿sí? De organicidad, no solamente tiene una lógica de organicidad, sino que también en estas 4 posturas o secciones de asanas que van a la delantera, que son de pie, semipié, equilibrio de brazos y cuadrúpedas, hasta aquí, todas esas posturas se reconocen como posturas de activación. Y dijimos que íbamos a siempre seguir esa lógica de primero activar, luego profundizar en el trabajo, en las posturas sedentes, y luego descansar en estas 2 últimas posturas. Y finalmente meditación. Dijimos que esa lógica de activación, profundización, relajo, meditativo o integración del trabajo, lo íbamos a aplicar a todos los tipos de clasificaciones, lógicas, estructuras y momentos de la práctica. ¿Se entiende esa parte? Que aquí hay 2 lógicas para este ordenamiento. La lógica de la organicidad, de la ley del mínimo esfuerzo, una cosa va llevando a la otra, y la lógica de seguir este proceso natural o esta dicotomía, esta alternación de activación-descanso.
Lo mismo va a pasar en las posturas o las clasificaciones de columna. Purvotana y Parshva son activación. Parivrita es la profundización, junto con Pachimotana. Y Pachimotana y Viparita, estas dos juntas, serían el relajo y el descanso y la integración meditativa. ¿Ok? Luego, ya habíamos discutido esto, es importante que identificar diferentes niveles de dificultad del asana. Y vamos a identificar 4 niveles: principiante, general, intermedio, avanzado. Casi siempre las clases son de una calidad general o de clasificación general, ¿ok? Y tienen algunas pintas de intermedio y algunas pintas de principiante, pero en general son de clasificación general, ¿ok? Es raro ir a una clase de yoga avanzado, no hay mucho de eso en el mercado. Y principiante hay, pero generalmente son como para abuelitos, ese tipo de cosas. Mm, ok, tienen que saber que las asanas, en realidad, al menos según Patanjali, cuando Patanjali dice que es una postura confortable mantenida por un tiempo con mínimo esfuerzo y con concentración en el infinito, aquí Patanjali está hablando de meditación. Y entonces Patanjali menciona 4 asanas, que son las que están aquí. Este maestro es el Iyengar, en diferentes edades. Y estas son las 4 posturas de meditación que se mencionan en los Yoga Sutras. Y son las únicas que parecen ser de interés, porque son posturas de meditación. Bajo ese entendimiento, esa lupa, esa mirada, todas las demás tipos de posturas serían un desglose de las posturas principales de meditación y tienen como objetivo las posturas limpiar el cuerpo, desintoxicarlo, limpiar los canales nadis, los canales de prana. Todo esto yo les mandé archivo tanto de anatomía sutil como de asana, así que estos dos conceptos están todo por escrito en esos archivos. Eh, entonces, el asana tiene esa funcionalidad de purificar tanto la parte energética del cuerpo como el cuerpo en sí mismo, los orificios, que son 9, que son los ojos, la nariz, la boca, los oídos, el ano y el órgano genital. El Ayurveda dice que cuando estas 9 puertas están brillantes, entonces, es decir, limpias, saludables, etc., entonces la persona se sitúa en la modalidad de la bondad. Y en esa modalidad es que recién puede comenzar su práctica. Entonces, el asana tiene esa funcionalidad. El asana en sí mismo no es una herramienta de la trascendencia o de yoga, ni siquiera. Porque yoga se refiere a la búsqueda de la iluminación, la búsqueda de la trascendencia, la búsqueda de la elevación espiritual. Y el asana en sí mismo no produce eso. El asana lo que produce es la plataforma en la cual tú vas a experimentar la meditación, ¿ok? Que sí es la herramienta de la trascendencia. Entonces, por eso estas 4 posturas serían como las importantes realmente y todo lo demás sería un conjunto de cosas para acompañar estas posturas. En esa práctica de la búsqueda de la iluminación, de la trascendencia, de la meditación, del trance yógico, Patanjali explica lo siguiente: Prayatna Shaitili Ananta Samapati Bhyam, en los Patanjali Yoga Sutras. Prayatna, esfuerzo inteligente y adecuado. Y esto se le puede aplicar al asana. En realidad, Patanjali está hablando de la práctica mental y no de la práctica física, pero es un concepto universal que puede aplicársele al asana.
Entonces, siempre establecer un esfuerzo correcto, como, ¿sí? Una metodología, un sistema inteligente, una disciplina que sea eficiente, que logre hacer avance eh, sin retroceso. Y Shaitilia significa reconocer los límites, digamos, no ir más allá de lo que puede ser en este momento. Ananta, súper importante, el uso adecuado de la respiración, que va a ser, junto con la columna, la respiración va a ser el elemento más importante a considerar en la práctica de asana. Y por supuesto tener objetivos claros. Cuando tenemos objetivos claros, una metacognición, también tenemos metodologías claras para alcanzar esas metas. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Están felices? ¿Comiendo lombrices? Están súper claros en todo lo que vimos. Paula, Daniel, ¿qué más nos tuvo en el fin de semana eh, sensual que tuvimos en la costa? Ok, si están, Paula, ¿estás clara? Yo sí, Daniel, ¿estás ya claro? estoy. Ya. Si ellos dos están claros, les voy a regalar un break de 15 minutos y nos vemos, un break de 10 sería mejor. Nos vemos en 10. Nos vemos 5 para las 8. ¿Sí? Perfecto. Fantástico. Vayan al baño, hagan sus cosas, vayan a besar a sus novias, novios y nos vemos en 10. Voy a poner pausa.